¡Wow! ¡Wow! Es increíble. Es espectacular. Así que el vídeo de hoy te traigo un plan perfecto. Vamos a visitar un templo en Osaka que es espectacular y de los menos concurridos, y luego vamos a disfrutar de las mejores tartitas de queso de Osaka. Es lo más esponjoso que me he comido nunca. ¿Por qué los japoneses hacen esto tan bonito? Vamos a probar esta cheesecake de Rikuros Cheesecake, la más famosa de Japón, la más fluffy que te puedes encontrar en el universo kawaii. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un precioso día. El mío con estas vistas creo que no pudiera mejor. Y es que me encuentro recorriendo Japón, exactamente estoy en Osaka, Japón, y lo que tengo a mis espaldas es una auténtica pasada. Creo que mucho más bonito que las tartas de queso que nos vamos a comer a continuación, pero antes de disfrutar de estas famosas tartas de queso espectaculares, fluffy, gustosas, mega kawaii, os tenía que enseñar esto. Y es que me encuentro en el distrito de Namba, muy cerquita de Tonbori, donde está toda la mandanga aquí en Osaka. Y es que este templo que tengo a mis espaldas, Yasaka Namba, es un templo sintoísta que si no vienes a propósito, te lo pierdes. Es un remanso de paz en medio de la locura de Osaka. Es una pasada y os lo tenía que enseñar porque lo tenéis que disfrutar, porque como veis no hay prácticamente gente, como en la mayoría de templos así muy conocidos, y te puedes quedar aquí un ratito meditando, disfrutando del ambiente y contemplando la majestuosidad del Japón tradicional, que eso es lo que tiene Osaka, que Osaka mola mucho porque es muy loca, pero tiene este tipo de templos, de sitios que te traen como esa paz, esa tranquilidad y ese gusto de Japón. Y así que también tenéis que visitarlo. ¿Por qué? Porque si queréis comenzar el viaje con éxito y con buena fortuna y sin malos espíritus, este templo es para lo que se creó. En teoría, esta cabeza de león gigante, que es tochísima, de no sé cuántos metros, está para comerse los malos espíritus. Así que si queréis afrontar el año con buen éxito y con buena fortuna, pues tenéis que venir aquí. Para eso he venido yo, para que se coman los malos espíritus y yo me como las tartas. ¿Cómo lo veis? Asustan. De hecho, esto es lo que hacen los japoneses a principio de año, y sobre todo cuando quieres tener buena fortuna en negocios, pues vienen aquí, están aquí un poquito, jiji, jaja, echan unas risas con el leoncito, rezan, ofrendas y se van para casa. Así que nada, espero que dentro de unos añitos me vuelva a dejar caer por aquí y en vez de ir yo grabando así como un pobre, pues vengo con un equipo de grabación gigante, y eso significa que me ha ido muy bien y que he tenido mucho éxito. Y poco más que contaros, que este templo lo tenéis que visitar sí o sí, es algo precioso, me encanta, es increíble, no hay prácticamente gente, es ya os digo, un remanso de paz increíble dentro de Osaka. Y vamos a dar una vueltecita más por aquí, hacer un poquito de hambre, caminar, que es como mejor se ve la ciudad, y disfrutamos de estas tartitas de queso mega fluffy kawaii. ¡Wow! ¡Qué rico! Espera, antes de continuar con el vídeo, tengo dos cosas que decirte. Una muy importante, y es que vayas a entrenar, ya mismo. Sí, que el friki de las pizzas te tenga que decir que vayas a entrenar, es que este es el canal más anabólico, chicos, ya lo sabéis. No lift, no pizza, hay que entrenar. Sí, que me vais a comer, pero luego no te mueves del sofá. Y lo segundo es que tienes un mega descuento con los chicos de Big. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, es una marca de suplementación que me flipa, es la mejor marca de España, está galardonada con ello, y tienes un descuentito cuando pones Tano. Pones Tano cuando hagas tu pedido de Big, te llevas un buen descuento y además se acumula con otras ofertas para llevarte doble de descuento. Y es que la marca de Big me gusta mucho porque tiene sabores que es la caña. Bueno, aparte del formatito este que me viene muy bien cuando me voy de viaje, por ejemplo, aquí, que estoy aquí haciendo unas dominadas, pues termino, pues me enchufo un batidito y a seguir, que no hace falta solo ir al gimnasio, que hay que moverse. Y tienen sabores muy locos, me flipan, tiene sabor de lacasitos, como lo escuchas, sabor de cacaolat. Cuando yo vuelvo a Estados Unidos, me tomo esos batidos y digo, menos mal, porque si no... Así que si estás en un periodo de pérdida de grasa, aumento de masa muscular, o cualquier objetivo, o directamente viajas y quieres cubrir proteína, te llevas estas cositas o te pillas el bote troncho. Y si metes Tano en la página de Big, pues te llevas ese descuentito. Ahora, ver el vídeo y luego entrenar, que te veo. En teoría estoy llegando, toco un paseíto desde el templo hasta el sitio en cuestión, que ahora mismo estamos como en Dotonbori. 10 minutitos caminando, que viene muy bien. Creo que tiene que estar por aquí. Como veis, ya cambia un poco el escenario, ¿no? Todo colores, ruidos extraños, Pokémons, que es lo que tiene Osaka, eso mola mucho. Y el sitio donde vamos se llama Rikuros Cheesecake. Es el único sitio donde realizan la tarta de queso japonesa, fluffy, gustosa, en todo Japón. Es mega viral y imagino que estará a reventar. A ver,
¿Dónde está? Tiene que estar por ahí, ¿no? ¡Ah! ¿Dónde hay cola? Claro, yo digo, me lo tengo que haber pasado. Aquí lo tenéis, y como la mayoría de cosas en Japón, cuando se viralizan o lo petan, hay cola. Vamos a pillar todos los tartones que hay. Me gusta porque te dice ahí, como siempre, en la mayoría de locales japoneses, te pone ahí la recreación y te dice cómo es de tamaño, ¿vale? Y el precio al lado. Me encanta. Todo el mundo, por supuesto, no para de pillar la tarta de queso. Salen 6 y vuelan 6. Es increíble, ¿eh? Uf, mi tartita la van a poner recién hecha. Esa es del horno, esa para mí. Recién salida del hornito. ¡Wow! Uf, es que mirad cómo se ven, ¿eh? Y me la saca calentita. Me la saca calentita. ¡Ay, qué rico, por favor! Y ahora sí, ya tenemos el tartón mágico. Qué bonito, por favor, qué ganas tenía de probar esto. Es que solo hay 2 en Japón. Y uno de ellos, que es el que yo me he venido, que es Rikuro Ochisan Namba, tiene para poder sentarte. Pero ¿qué pasa? Que yo he venido a primera hora, porque si vienes a primera hora evitas la cola. Ya habéis visto que había peña por el cheesecake. Abren a las 9, yo aquí estaba sobre las 9:30 aproximadamente. Sí, no tengo que esperar mucho, que es algo que yo os recomiendo, porque os podéis pillar la tarta y os la lleváis por ahí. Y el único que puedes sentarte abre a las 11 y algo, con lo cual no me puedo sentar, pero aquí al lado, en el mismo centro comercial, hay un parquecito muy chulo en el que te puedes sentar, que está aquí cubierto, enfrente de un Starbucks. En el Starbucks tampoco te puedes sentar, obviamente, no seáis gañanes si llevéis comida a un Starbucks, pero aquí sí que no lo podemos comer tranquilamente, así que nos sentamos a gusto y nos enchufamos la tartita fluffy. He pillado más cosas, por cierto. Vamos a ver qué tiene la bolsa mágica. Se viene. Esto de aquí es un pudding que me ha llamado mucho la atención y había un pack de cheesecake con puddings y he pillado uno para probarlo. Packaging me encanta, ¿eh? El packaging me encanta, con todo bien escrito. Está ardiendo, me flipa, recién salidita del horno, las primeras, y dice que si está frío, aquí yo sí entiendo japonés, si está frío, que lo calientes un poco en el microondas. Y ahí te dice que lleva pasas. Vale, ahora sí, en Rikuro Cheesecake, además de la tarta famosa que todos conocemos, hacen un pudding muy loco y algo que me ha gustado mucho porque es muy kawaii. Es un pichi, es un melocotoncito relleno de no sé qué, que aquí está. Primero vamos a probar el pudding. Ay, el pudding mágico. Yo creo que sabrá como un flan, ¿vale? Como un flan que todos conocemos. Yo creo que va a ser un flan. Vamos a empezar con este festival de tartita de queso. ¡Está tremendo! Yo creo que sabrá como un flan, ¿vale? Como un flan que todos conocemos, pero espectacular, o sea, está espectacular. Espectacular. Había una oferta de la tarta con 6 de estos, no sé por qué no lo he pillado, pero está espectacular. Increíble, es algo brutal. Es algo brutal porque no es un flan ni un pudding, es como... Ay, a ver cómo lo escribo. Sí que la primera capa tiene la textura de un flan, pero luego es como una crema de leche, como una crema de leche con huevo, que se queda como una texturita de tarta de queso en el interior. La tarta de queso que nosotros conocemos en España, que se queda medio líquida, pues igual. Buenísimo, buenísimo. Y un sabor súper potente a leche. Está espectacular. ¡Guau! De 10, ¿eh? Pero de 10. O sea, esto es adictivo. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo han hecho esto los japoneses? Esto no puedes parar de comer. Tiene un saborcito a leche tan rico y tan intenso, con un poquitín de caramelo justo, toque de dulce justo y una cremosidad. Me voy a pillar 6 más ahora mismo. Pedazo vaca. Le toca el turno al pichi. A ver cómo está. Me gusta mucho porque siempre en los locales de pastelería, etcétera, pegadle un ojo al canal porque tengo un vídeo que es espectacular recorriendo el mercado con las más barbaridades y increíbles cosas de dulce que puedes encontrar en Japón. O sea, es un mercado que solo tenían puestos de dulce masivos y todos te decían:
Aguanta como máximo 1 hora fuera de la nevera. Te voy a dar hielo. ¿Quieres que te ponga hielo? ¿Quieres que te lo envuelva? Es lo que me ha dicho la chica. Me dice, esto 1 hora como mucho, ¿vale? Y si no, cuando llegues a casa, ponle en el frigo, etcétera. O sea, ellos se preocupan para que siempre esté en perfectas condiciones. Pero como no saben que yo me lo voy a comer aquí a cara perro porque soy un animal, de hecho, no sé ni abrir esto. Ahí está. Me la han puesto con el refrigerador que os acabo de decir. Le he dicho que no y me la ha puesto igualmente porque le da igual. Porque los japoneses viven en el 3000 y son Jesucristo ahora mismo. Mirad, Mirad el pichi, qué cute. Mirad el pichi, qué kawaii y qué cute, por favor. ¿Vosotros me explicáis por qué los japoneses hacen esto tan bonito? Es espectacular. Encima te ponen esto, que es lo que os digo, que es un troncho de hielo al lado para que se mantenga en la temperatura correcta. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. ¿Qué os parece el pichi japonés? El melocotoncito japonés que no sé qué lleva dentro, la verdad. Voy a pillar la cuchara. Madre mía, el pudín, ¿cómo está? El pudín está... Me ha dejado con el pecho frío, Si lo chupo, voy a chuparlo. ¿Está el melocotón entero? ¿O me lo parece a mí? A ver. Es el melocotón entero. Yo pensaba que era recreación. ¿Llevará el hueso también? Wow. Wow, esto... Aquí la ingeniería japonesa actuando desde dentro. Ah, que lleva un... Wow. Esperad un momento que se me acaba de caer un testículo al suelo. Hablando de que han cogido un melocotón, le han vaciado por dentro, le han quitado el hueso, lo han rellenado de crema y helado, lo han pelado y lo han dejado con esta forma tan cute para cuando tú te lo comas sea un melocotón natural relleno de helado. ¿Esto es lo que han hecho los japoneses ahora mismo? Lo de fuera es como morder un melocotón, pero melocotón que te lo pelas tú en tu casa y para adentro. Está perfecto, maduración perfecta, ideal. Y por dentro lleva cosas. Espera un momento, esto creo que hay que meterle con la mano. A ver, la hoja esta no se come, ¿no? No, la hoja no se come. Qué espectáculo, tío, estos japoneses. Va relleno de nata. Va relleno de nata el melocotón. No, helado. Va relleno de helado. Y bizcocho abajo. ¿Cómo han hecho esto? ¿Pero qué clase de magia si no tienen ningún agujero? ¿Cómo lo han vaciado? ¿Y le han metido el helado por dentro? Ah, sí. Tiene un agujero debajo. Increíble el pichi. ¿Cómo está el pichi? Madre mía, ¿cómo está el pichi? Y lo mejor que tienen es la tarta y no lo hemos probado aún. Y los dos postres estos me han dejado el pecho heladísimo ahora mismo. Es como como whipped cream, es lo que usan mucho aquí. Es como una nata. Sí, no es helado, no es helado. Es como la natita que usan aquí en la mayoría de postres. No, no. Es como una crema pastelera. No sabría decíroslo, A mí me sabe como una crema pastelera. Pero el melocotoncete está espectacular. A mí es que el melocotón me gusta mucho, es de mis frutas favoritas. ¡Ay, qué buena combinación! Y nada dulce, no es un postre masivo, no es un melocotón que va en almíbar, sino que está natural, con una pequeña gelatina por fuera y con el cremón por dentro. Espectacular. Es espectacular. Con ingeniería japonesa en su máxima plenitud y esplendor. Increíble. Ahora vamos a meter la tarta. Ya se me ha caído un testículo, imagínate cuando la pruebe. Buah. Vamos allá. El momento... Es que este momento lo esperaba mucho. Ya sabéis que yo no soy muy de dulce. De hecho, este vídeo es algo como puntual de que solo sea dulce. Pero es que esta tarta la habré visto de veces en redes sociales, en vídeos, aquí en Japón. No os hacéis una idea
las veces que lo he visto y las veces que he visto la recreación. En Estados Unidos hay un par de sitios que hacen la recreación, pero no la original de aquí de Osaka, que es que solo en todo Japón solo la puedes encontrar en este sitio. Que en este sitio te las hacen al momento, que esta tarta de aquí me la acaban de hacer ahora mismo, es que ha salido del horno, la ha sacado tu primo, le ha quitado el papel que le ponen alrededor del envase de metal del horno y me la ha puesto en la bolsa. Está ardiendo aún. Si es que mirad el packaging. ¡Ay, cómo huele! ¡Oh! Mirad cómo está, cómo va esto. Vamos a sacarla. Me da un parraque ahora, Se deshace. Tano, cuidado. Esto es como la kriptonita. Vamos, en 3, 2, 1. Lo más bonito que vais a ver este año. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué preciosidad, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad qué fluffy. Mirad, Brutal. Rikuros Cheesecake, la cheesecake más famosa si hablamos en cuestión de fluffy, esponjosa y recreada en el universo y viral en el universo. Ahí está su sello, que nada más salir del horno te lo ponen y esto se ve de 10. Lo primero que tengo que hacer es partirlo para ver el corte que tiene. ¿Tenéis cuchillo vosotros? Porque yo no, así que me toca partirlo con la mano. Esto me da mucha pena, es que no quiero cortarla, pero me da mucha pena, ¡Wow! ¡Wow! Es increíble. Es espectacular. ¿No es lo más bonito que habéis visto hoy? ¡Dios mío! ¡Qué preciosidad, por favor! Es algo que solo con el look parece como nieve por arriba. Esto yo creo que la manera que épica de estrenar esto de un bocado es así. Es rollo pan quemado, los dos juntos, meterle así, creo yo que sería lo ideal, Vamos a probar esta cheesecake de Rikuros Cheesecake, la más famosa de Japón, la más fluffy que te puedes encontrar en el universo kawaii. Es como morder una nube. Es sabor tan kawaii, es un sabor como nada predomina, todo ensambla a la perfección, en equilibrio. Tiene también un toquecete a huevo, como a claras, me sabe un poco, y luego a quesito muy poquito, Me he comido media y no me he enterado. La base lleva pasitas, solo en la esquina. No sé por qué hacen esto, no sé si tiene alguna función especial ponerle las pasas a la hora de la preparación, elaboración, etcétera. Si lo sabéis, déjamelo en comentarios, o simplemente es porque les apetecía que tenga un toque de pasas, que a mí la verdad me dan bastante igual, porque las pasas no me dicen nada, no son mi fruta favorita. Está muy buena, Es lo más esponjoso que me he comido nunca. Y es un sabor como mega agradable. La palabra es agradable para describir el sabor de esta tarta. Es increíble. El precio del tronchete son 960 yenes. 5 euros y algo el tartón entero. Me parece espectacular, me parece, pero de 10. De hecho, yo en Nueva York he pagado donuts a $6. $6 un donut, que ok, vale, te lo compro, pero el tartón este, que solo te lo puedes comer aquí, me parece algo de locos. No tiene nada que ver con ninguna tarta de queso que haya probado, ni con las recreaciones, no tiene nada que ver. Es como si fuese aire, es como si fuese, no sé cómo lo harán, pero es algo increíble. Muy sutil el sabor del queso, muy sutil, cosa que me gusta porque yo no soy muy fanático de los quesos así muy potentes, y esta se me hace súper amena de comer.
Tengo la sensación de que me podría comer 30. Buenísima. Es espectacular, ¿eh? Esta tarta fluffy es increíble, está buenísima. Buenísima, me ha encantado. Qué buena, por favor. Y aún me queda media para guardármela, ya que te dan un packaging de locos, porque te viene una bolsita súper guay, la puedes cerrar así, tranquilamente, para seguir caminando por Osaka, y cuando te apetezca meterte un postrecito entre pecho y espalda, te paras en cualquier parque y te comes la Rikuro Cheesecake. ¿Qué os ha parecido? Así que nada, con esto me despido. La Rikuro Cheesecake ha sido espectacular. Dejadme en comentarios qué tal la experiencia desde vuestras pantallas. ¿Se ha apreciado lo fluffy, lo jugoso, molloso, kawaii que es esta tarta? ¿O la veis como una tarta más random y ya está? Yo es la mejor tarta de queso que he comido. Tarta de queso de este rollo, ¿vale? Porque tarta de queso con la galletita, con que está un poco fundidita y tal, es otro concepto diferente. Yo digo tarta de queso fluffy. Sin duda la fama más que merecida, y el precio lo veo también súper guay. Yo creo que las imágenes ya hablan por sí solas, así que nada, os mando besos y abrazos. Si has llegado hasta aquí y no te has dejado un like y te has suscrito, no sé qué estás tardando, que he hecho este vídeo solo dulce por ti. Te he traído este plan perfecto de un santuario que poca gente conoce, y luego el tartón fluffy mágico. No sé qué estás tardando, que es gratis, Briboni, me ayudas mucho y me haces muy feliz, y yo sigo recorriendo Japón trayéndoos todo este tipo de contenido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que lo hayáis pasado igual de bien que yo. Yo estoy muy contento, muy feliz de poder traeros esta experiencia y compartirla con vosotros. Os mando besos y abrazos con sabor a la tarta de queso más kawaii del universo. Ay, tengo ya ganas de que llegue el siguiente postre.